¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendiga en este bonito fin de semana, ¿verdad? Ya es viernes, gracias a Dios. Hemos terminado otra semana. Pues vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues hasta aquí nos ha cuidado, nos ha bendecido. Yo creo que si hoy estamos aquí, ¿verdad? Viendo este video y yo haciéndolo, pues es porque la gracia del Señor, ¿verdad? Nos ha mantenido bien, nos ha mantenido sanos. Y pues gracias a Dios, gracias por nuestra familia, por el trabajo, por las bendiciones de todos los días, ¿verdad? Y pues hoy en esta mañana, ¿verdad? Vamos a continuar hablando acerca del apóstol Pablo. Pedro dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que vivía en Capernaum, una ciudad de la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, según en el libro de Corintios. En el 9:5 nos platica, ¿verdad? Que pues él estaba casado. Nos habla de su esposa. También en Marcos 1:30 nos relata, ¿verdad? Un poco de la vida del apóstol Pedro. Y él también dice que él con Jacobo y Juan eran socios en el negocio de la pesca. So Pedro era un pescador. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de escuchar a Juan el Bautista, ¿verdad? Proclamarlo que era el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando él escuchó, ¿verdad? Fue y siguió a Jesús, entonces fue a buscar a su hermano, a Pedro, ¿verdad? Andrés fue a buscarlo y pues le dijo, mira, él es de quien han estado hablando y se lo presentó, ¿verdad? Y poco tiempo después, pues Jesús, ¿verdad? Lo llamó para que fuera su discípulo. Y también dice la palabra de Dios que pues él estuvo durante 3 años, vivió como discípulo de Jesús, siendo un líder nato y portavoz de los 12 apóstoles, según lo vemos en los evangelios de Mateo y Marcos. Y aún más, lo más importante que yo creo que es una de las cosas, ¿verdad? Que el apóstol Pedro vivió, ¿verdad? En aquel tiempo, fue cuando él fue el primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Y fue tan importante, ¿por qué? Porque no le fue dicho por nadie, sino que fue por el mismo Espíritu de Dios que él confesó que Jesús era Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, y es por eso que este apóstol, ¿verdad? Tiene pues, un papel muy importante en el Evangelio. Y bueno, hoy en el versículo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 13, Él nos exhorta, ¿verdad? Y exhorta a aquellas personas que vivían, ¿verdad? Los expatriados, aquellas pequeñas iglesias que estaban formadas en aquellas pequeñas ciudades, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando él escribe estas cartas, ¿verdad? Él los exhortaba, él los invitaba a que se mantuvieran firmes en la fe, ¿verdad? Que abrazaran la fe y que pues continuaran hacia adelante. Y vemos, ¿verdad? Que esa palabra es para cada uno de nosotros también en este tiempo, porque como hemos estado viendo, vivimos en un tiempo muy parecido. Y en este segundo, ¿verdad? En este capítulo 13, dice, Él nos llama a una vida santa. Dices, llamamiento a una vida santa. Yo no sé si tú conoces a Cristo, si conoces a Jesús, si tú has aceptado, ¿verdad? A Jesús en tu vida, si has aceptado a Dios, porque muchas veces, ¿verdad? Pues muchos no aceptan que existe Dios. Pero si tú has aceptado a Dios y reconoces a Jesús como su Hijo y lo has reconocido como tu Salvador, esta palabra es para ti. Dice la palabra de Dios, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos en vuestra ignorancia. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, ser también santos en toda su manera de vivir. Dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dice, y si invocáis al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según su obra a cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con las cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él nos invita a ser santos. Él nos exhorta y nos dice, ¿verdad?, la palabra, que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y si nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Padre, tenemos que ser como Él, porque a eso es a lo que fuimos llamados. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros fuimos escogidos, entonces a eso fuimos llamados, a tener una vida santa, a dejar nuestra manera de vivir en la que antes vivíamos. Dice, por la ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabíamos, no teníamos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, entonces entendemos que todo aquello que hacíamos no era bueno, porque no eran cosas que le agradaban a Dios. La palabra de Dios es como nuestro espejo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en ella podemos encontrar nuestros errores, nuestras arruguitas que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios refleja lo que somos. Y entonces, cuando la leemos nos damos cuenta que estamos actuando mal. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser como hijos obedientes y que no nos tenemos que conformar, dice, a los deseos que antes teníamos. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, antes de conocer la palabra, pues vivíamos una vida desordenada. Y lo digo personalmente, yo vivía una vida desordenada, una vida que pues no le agradaba a Dios. Pero cuando ya vine, ¿verdad?, y acepté al Señor y conocí su palabra, me di cuenta que lo que hacía no estaba bien. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas porque el Señor nos hace renacer de nuevo. Morimos, cuando nos bautizamos, morimos al pecado, pero resucitamos otra vez. Jesús nos resucita espiritualmente y nos hace ver en qué estamos actuando mal. Y es por eso que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice por medio de esta carta que todos aquellos que ya habían sido salvados, que ya habían sido llamados, dice, ceñid sus lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios. Estar atentos a todo lo que hacemos, dice, no seamos como hijos desobedientes, dice, porque ya no estamos en la ignorancia, ahora ya conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces dice que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y tenemos que ser diferentes, tenemos que ser santos a los ojos de Dios. No podemos ser perfectos, pero sí podemos esforzarnos todos los días. Y la carta del apóstol Pedro es lo que nos enseña, es lo que nos exhorta. Quiere que nosotros seamos sobrios y que seamos santos, dice, que vivamos una vida diferente. Dice, porque si nosotros le pedimos a Dios, invocamos a Dios, dice, Él no hace acepción de personas. Él acepta a todos aquellos que quieran venir al conocimiento de su palabra. A todos aquellos que quieran, Él ahí está con los brazos abiertos y nos está esperando. Dice, pero a cada uno nos va a juzgar de acuerdo a nuestras acciones, a lo que hacemos. Por eso dice la palabra de Dios que cada uno tenemos que conducirnos con respeto y con temor hacia la palabra de Dios, porque dice que mientras estemos aquí en este mundo somos peregrinos, simplemente que vamos de paso. Un día, tarde o temprano, vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a darle cuentas de todo cuanto hemos hecho. Así que hoy en esta mañana el Señor te dice, sé sobrio, sé obediente y ceñid vuestros lomos, dice, de nuestro entendimiento y aceptar la exhortación de la palabra que nos conduce a una vida santa. Que Dios te bendiga en este día y que tengas un buen fin de semana. Bendiciones.